amigos, bienvenidos a una emisión más de Correo TV. Yo soy Isabel Inclán, presentadora de este programa y editora general de Correo Canadiense, el semanario que usted puede encontrar cada jueves en www.correo.ca. Hoy vamos a hablar con un invitado especial que tiene la experiencia de lo que es el trabajo de campo por allá, en Quebec. Y ahora nos acompaña desde Halifax. Él se llama Noé Arteaga Santos. Él es ex trabajador temporal. Noé, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Isabel, y gracias por darnos la oportunidad de hablar de estos temas aquí De con tu estos audiencia. temas, y precisamente es importante hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque lamentablemente le tenemos que informar que un trabajador agrícola de origen guatemalteco se encontraba trabajando en una granja cortando coliflor. Esta es la granja Dennis Martin Sin Farm. ¿Y qué pasa? Le cayó un rayo y este trabajador falleció. Así es de que, pues bueno, primero que nada, nuestras condolencias a su esposa y a su hija y a toda su familia por este lamentable acontecimiento, y nos informamos justamente por un comunicado que emitió Noé Arteaga. Y por eso, Noé, te pregunto, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué los trabajadores agrícolas, no es la primera vez, desafortunadamente, de pronto les cae un rayo? Cuentan con la información. ¿Cómo es la vida del campo? Entiendo que tú trabajaste en el campo por Ujú, alrededor de 3 años. ujú. Sabes, la vida en el trabajo en el campo yo siento que es un poquito dura, y sobre todo con los trabajadores temporales que no tienen como el derecho a negarse a trabajar, depende de las condiciones, ¿no? Este es un poco el problema que pasa, ¿no? Porque si entre veces necesitan que una producción sea terminada o dada, muchas veces a los empleadores no les importa, como decimos en español, que truene, llueva o relampaguee, ¿no? Entonces, hay cosas que se tienen que hacer y como que no interesa cómo está el clima, ¿no? Entonces, lamentablemente estos compañeros creo que estaban trabajando ya bajo la lluvia y bajo las señales de rayos, ¿no? Eh, bueno, según lo que entendemos, el compañero que estaba a la par este, sigue sobre shock porque a él justamente unos minutos o segundos antes de que el rayo pasara lo movieron a trabajar en otro lugar. El supervisor le pidió que dejara la coliflor y que fuera a otro lugar. Y entonces cuando escucharon el rayo, ¿no? Entonces regresaron a ver y lamentablemente ya Vicente estaba, ya digamos, nos había dejado. El problema es que, como tú dices, no es la primera vez que pasa, ¿no? Y es como me dices, sí es falta de información. Yo pienso que aquí hay un poco de, sí, de falta de información, pero también un poco de falta de empatía o digamos de igualdad de derechos humanos. Lo pongo un poco así, los quebequenses realmente no van a trabajar ni siquiera bajo la lluvia, mucho menos cuando se sabe que van a caer rayos, ¿no? Sí, es lo que te iba Eh, a decir. Es increíble que en este caso, en esta granja Dennis Martin Sin Farm, que está, entiendo, en Montreal, en Quebec. ¿En qué parte de Está Quebec? cerca de Oka, son unas pequeñas fincas productoras que están ahí en Oka, es en Quebec, cerquita de Ajá. Montreal. Ujú. Y entonces es Este, curioso que este empleador, pues bueno, se ve que le interesaba que siguieran trabajando cuando, como tú dices, cualquier canadiense dejaría de trabajar con un poco de lluvia y con la amenaza de rayos. Él dejó que continuaran trabajando y este es el resultado, ¿no? Un trabajador que le cayó el rayo y inmediatamente falleció. Entonces, no hay información adecuada para los miles y miles de trabajadores agrícolas que vienen a cultivar frutas, vegetales en nuestras granjas. yo creo que mismo ahorita con las olas de calor que hemos estado viviendo, yo creo que hay un poco de esa falta de información, ¿me entiendes? Por lo menos se les debe decir a los empleados, oye, mañana es caluroso, ponte una ropa más fresca, lleva más agua o algo, ¿no? Para evitar también, porque como tú dices, lamentablemente no es solo el primer caso de una persona que muere por un rayo, también hay trabajadores que se han enfermado de insolación. Me corrige si no es bien esa la palabra, la No, sí, está terminología. bien. Ujú. este, y entonces han tenido esas complicaciones, ¿no? De trabajar fuerte bajo el sol cuando la temperatura sube mucho, ¿no? Entonces, muchas personas porque tienen la necesidad de regresar en el programa y mantener a su familia, no piden un día de descanso o no buscan ni siquiera la sombra
para parar o no llevan el agua, que es lo que se necesita como para contrarrestar el calor, ¿no? Y en tu opinión, Noé Arteaga, ¿qué nos puedes decir tú que fuiste trabajador temporal y que sigues de cerca esta situación? En tu caso, estás más familiarizado con Montreal y con Quebec y sigues de cerca la situación de estos trabajadores. ¿Por qué las cosas no cambian? ¿Han cambiado poco? ¿Han cambiado mucho, lo suficiente en términos de protección a los derechos laborales de estos trabajadores temporales? Como tú decías, tal vez es, no sé, los intereses más de los patrones que de querer cambiar. Han cambiado muy poco las cosas desde que yo sé. Digamos, como decimos, Óscar Antonio Vicente Torres no es el primer ejemplo, no es el primer caso. Lamentablemente, cada vez que pasa un incidente así, el mismo gobierno canadiense dice, es un caso excepcional, es el primer caso. O un Yo como, accidente, se toma como un ajá, accidente de la claro. naturaleza, pero esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué tanto es un accidente de la naturaleza o pudo haber sido evitado si se hubieran suspendido las labores a tiempo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, como tú dices, entonces ahí hay esta falta de comunicación o esta falta de solidaridad, o no sé, digamos, tanto los empleados necesitan al empleador, el empleador necesita a los. Y al final de cuentas, yo no sé, tal vez se miran muy fáciles de, bueno, se me muere uno, se me enferma uno, lo cambio. Entonces, tal vez hay ese tipo de cosas, o un mexicano no quiere trabajar, bueno, ya no lo pido, o que vaya a otra finca, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es el problema, ¿no? Que mientras no haya esta cosa de desleal, que tengamos la necesidad de trabajar, no importando las condiciones, esto no cambia, no va a tener un cambio significante. O sea, han habido cambios, pero, o sea, no los que deseáramos que fueran, ¿no? Claro, y seguramente ustedes se preguntarán por qué nos referimos a Noé Arteaga como un ex trabajador temporal. Él se encuentra ahora en Halifax, vivió varios años en Quebec y ahora se movió a Halifax. Él es residente y es ciudadano canadiense. Y seguramente ustedes se preguntarán por qué, porque normalmente los trabajadores agrícolas temporales estamos hablando de alrededor de unos 25,000 mexicanos y 50,000 de varios países, ¿no? Que incluye Guatemala, Centroamérica o Jamaica, en fin. Más o Guatemala, menos este es el Jamaica y volumen. Honduras. Exacto. Y este es el volumen más o menos de trabajadores agrícolas. Brevemente, Noé, ¿nos puedes comentar cómo fue que tú eras trabajador temporal de origen guatemalteco trabajando en Quebec? Después entiendo, según me explicaste, por un problema con esta granja, fuiste prácticamente deportado, regresado a tu país y después decidiste presentar una queja y luchar por tus derechos. ¿Cómo fue este proceso rápidamente? Este proceso fue, digamos, un compañero se enfermó por aplicar pesticidas. Este, Lamentablemente yo fui como uno de los portavoces y el que escribió un correo hacia el consulado y bueno, llamamos, hicimos un medio paro, digamos, nosotros exigimos que llevaran a nuestro compañero al hospital porque por lo menos en Quebec se tiene el acceso a la tarjeta de la salud y un seguro Claro. privado que uno trae del país, pero Ujú. lamentablemente nosotros no hablábamos francés y no lo llevaban al hospital. Entonces, ya habían pasado un par de días. Entonces, en ese momento que no decidimos 70 trabajadores no entrar a trabajar, y yo fui la persona que tomó la palabra, lamentablemente, eh, ellos decidieron tomar represalias o mostrar un ejemplo de que uno no podría estar reclamando cosas aquí. Y en ese mismo día que llevaron al compañero al hospital, o sea, después de que salió del hospital, que ya le habían dado medicamento, nos dicen que tenemos que, alguien nos acompañe a cerrar la cuenta del banco, y nos dicen que nos preparemos, que vamos a volar esa misma noche el regreso de Guatemala. Entonces, Increíble. Y fuiste regresado a Guatemala como uh-huh, un castigo prácticamente, ¿no? claro, no sacándome de una vez del programa y mostrando porque la diferencia entre los otros, el programa mexicanos, ellos tienen como la posibilidad de que si los sacan de una finca, la secretaría los reubica en otra finca, o En sea, no hay otra problema. finca, claro. Ujú. Entonces, con los guatemaltecos, te sales del programa o te sacan del Te programa, sacan entonces más bien del programa, no hay posibilidad, ¿no? ya no puedes volver a entrar. Y Entonces, en este caso preciso, las autoridades
de Guatemala en Canadá y las mismas autoridades que los reclutan a ustedes en Guatemala no te dieron respaldo? No, me dijeron que no. Entonces ahí fue donde con la familia se pensó mejor regresar, ¿no? Pensando que en Canadá se podía luchar mi caso, porque jurídicamente era aquí donde había pasado el problema, ¿no? Muy bien, muy Entonces, atinado, y precisamente por eso estamos comentando este caso, porque cada caso es diferente, por supuesto, pero la importancia de saber un trabajador agrícola, a pesar de que sea temporal, tiene derechos en este país. Y justo el caso de Noé nos demuestra, él vino, peleó por su caso, denunció el caso, explicó la situación que le parecía injusta y afortunadamente ganó. ¿No es así, Noé? así ganamos la Comisión de Relaciones de Trabajo de Quebec, nos amparó. En mi caso se unió otro trabajador que le había pasado casi la misma situación, solo que él sí no salió del país y entonces unieron nuestros casos. Al final, el, el, la Comisión de Relaciones de Trabajo dictaminó que en nuestro caso sí había habido un despido injustificado y que la empresa se tenía que acercar. Lamentablemente la empresa hizo bancarrota, sigue ahí, pero hizo bancarrota, una estrategia más, pero jurídicamente ganamos y como es un precedente para muchos trabajadores que se puede luchar por lo que uno cree que es justo y que es justo, ¿no? O sea, la ley va a dar la razón al final de cuentas. Muy bien, Noé, pues muchas gracias por compartir tu testimonio, por compartirnos esta información, bueno, tan lamentable de la muerte de un trabajador agrícola temporal en Quebec, porque le cayó un rayo y quizá no tuvo la asesoría que le hubiera salvado la vida. Así es de que, pues te agradecemos muchísimo tu presencia en este programa Correo TV y saludos a Halifax. Gracias, Isabel. Saludos a tus radio oyentes o radio escuchas o las personas que siguen tu programa y mucha suerte. Y aquí estamos para lo que ocupes. Muy bien, y síguenos informando, por favor, desde donde estés, sobre cómo viven los latinos por allá, por Halifax, o también la realidad en Quebec, porque es importante informar a toda nuestra comunidad latinoamericana aquí en Canadá sobre este grupo de trabajadores temporales que, hay que decirlo, pasan 5, 6, 8 meses en este país cada año. No son residentes, son temporales, pero realmente es mucho tiempo de su vida que lo pasan en este país, ¿no? Sí, Así es mucho de tiempo. Y mucho bueno, tiempo. sí. Bueno, y esperamos que los procesos y los trámites para nuestro compañero que en vida fuera Oscar Antonio sean flexibilizados y que sean tomados en cuenta por los dos gobiernos, ¿no? El gobierno guatemalteco y el gobierno canadiense, que apoyen a la familia que Sí, ¿tú vino a sabes poner. de qué edad tenía Óscar Antonio Vicente? Era muy jovencito, Alrededor como de entre los 25 a 30 años, en ese rango está. 25 a 30 años. Muy, muy lamentable, y deja una viuda y deja a su hija, que Ah, esperemos, como tú dices, las autoridades respondan en consecuencia como un trabajador con derechos, y que esta familia no quede tan desamparada, aunque ya no lo tengan físicamente, por lo menos que estén protegidas con los derechos laborales como un trabajador canadiense. sí, ¿Verdad? Muy bien, sí, agradecemos gracias. muchísimo la presencia a Noé Arteaga Santos y esperamos tenerte, Noé, por aquí de nuevo en este programa, quizá con mejores noticias. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias, Noé. Gracias a ti, feliz día. Que estés bien. Y a ustedes, Chao. muchísimas gracias por el favor de su atención y nos vemos en una próxima emisión de Correo TV. Muchas gracias.